Roma, la ciudad eterna, el corazón palpitante de un imperio que presumía de civilización, filosofía y derecho. Mientras crucificaba a miles, devoraba culturas enteras y arrojaba cuerpos a las bestias por simple entretenimiento, escondía animales salvajes, gladiadores mal alimentados, ejecuciones no autorizadas, prisioneros de guerra y uno que otro ciudadano que se atrevía a decir que el emperador tenía menos carisma que un ladrillo mojado. Allí abajo no existía el mármol, ni las columnas imponentes, ni las estatuas de héroes musculosos con nombres imposibles, corredores angostos donde apenas cabía un hombre, jaulas tan pequeñas que impedían que una fiera se girara para mantenerla cabreada. Claro, habitaciones donde los prisioneros eran encerrados sin saber si lo que venía por ellos era un león o un verdugo aburrido, porque si algo tenía Roma, era creatividad a la hora de matar, y el Hypogeum era su lienzo perfecto. Solo piedra húmeda, cadenas oxidadas, olor a muerte y un frío que se metía en los huesos como si el mismísimo Hades respirara a través de las grietas, porque si no puedes mantener al pueblo con pan, manténlo con seco. Y si el circo tiene sótano, mejor aún. Las ejecuciones más crueles ocurrían aquí sin público, sin gloria, a veces como simple trámite. No hacían falta las multitudes cuando se trataba de castigar al traidor, al hereje o al esclavo rebelde. Bastaba con dejarlo allí en la oscuridad, días, semanas, meses, porque sí, no hay nada más refinado que ver a un hombre desangrarse mientras come uvas. Pero lo que muchos ignoran, lo que incluso los más entusiastas turistas cámara en mano ignoran al pasear por las ruinas del Coliseo, es que lo más atroz, lo más perversamente ingenioso no ocurría bajo el sol, sino bajo tierra en la penumbra. Bienvenidos al Hypogeum, el vientre oculto del Coliseo romano. Un laberinto subterráneo de piedra, sangre y secretos. Allí no existía el honor de morir luchando frente al público, no, allí se extinguía la dignidad en la oscuridad. El Hypogeum no era solo una zona de espera para gladiadores ni un depósito de fieras. Era una máquina de castigo silenciosa, diseñada con la precisión de un reloj suizo, solo que en vez de dar la hora, daba miedo. El Hypogeum no fue construido para ser visto. De hecho, su misión era precisamente la contraria, no ocultar. Estás de pie. En la arena, la multitud ruge como una bestia hambrienta. Los senadores ríen, las vírgenes vestales parpadean sin emoción. Pero justo bajo tus pies, a unos cuantos metros, hay otra ciudad. Una ciudad diminuta, como un hormiguero, hecha de pasillos, poleas, con puertas y trampillas, una ciudad sin cielo. Allí, hombres cubiertos de hollín manejaban complicados sistemas de elevación, una especie de escenografía mecánica al estilo teatro macabro que permitía que tigres, elefantes y condenados aparecieran mágicamente desde el subsuelo hasta la arena. Pero claro, para que eso funcionara, alguien debía vivir allí abajo, o más bien, morir allí abajo. El Hypogeum estaba dividido en secciones que parecían diseñadas por un arquitecto esquizofrénico y sádico. Pero no todo era violencia gratuita. No, espera, sí lo era. Lo llamaban castigo ejemplar. El Hypogeum no mataba de golpe. Te observaba mientras te deshacías lentamente. Te obligaba a convivir con tus miedos, con los gritos de los demás, con el olor de la carne que no se pudre porque los roedores se la comen antes. Era un castigo invisible, pero infinitamente más eficaz en literalmente. Algunos pasaban años sin asomarse a la superficie, otros nacían ahí, hijos de esclavas abusadas por soldados ebrios o por algún supervisor con demasiada autoridad y poca humanidad, obligados a convivir con las bestias que un día les tocaría enfrentar, porque según los lanistas, nada forjaba más el carácter que dormir junto a un león, pero debajo se encontraba la auténtica obra maestra del sadismo imperial. Verás, en Roma, no todos los castigos se hacían para entretener. Otros eran criminales a los que se les ofrecía la misericordia de servir bajo tierra en lugar de morir en la arena. Misericordia en versión romana, claro, cargar cuerpos, limpiar sangre, cebar bestias con miembros humanos, ya sabes, tareas sencillas. Esos niños crecían entre barrotes, aprendían a caminar esquivando huesos, jugaban a el gladiador herido, y dormían acunados por el rugido de una pantera con sed. Solo que era viejo, cojo, con la cara quemada y una túnica que olía a aceite rancio. Él no hablaba, tan solo miraba, y cuando alzaba la mano, algo o alguien se abría paso entre las sombras para ejecutar su voluntad. Dicen que conocía cada rincón del laberinto subterráneo, que podía caminar con los ojos cerrados y aún así llegar al lugar exacto donde el siguiente condenado debía ser encerrado. Algunos decían que llevaba allí desde el primer espectáculo, otros juraban que nunca había subido a la superficie. Si sobrevivían al sarampión y a las ratas, se convertían en la nueva generación de sirvientes del monstruo. Suena a exageración, no lo es. Roma, en su esplendor, era tan brillante por fuera
como podrida por dentro. Porque mientras en la superficie todo era mármol y pompa imperial, bajo tierra reinaba la verdadera Roma, una ciudad que se alimentaba del miedo. En el Hypergame no existían nombres, son solo funciones. Eras una polea, un látigo, una llave. Eras el que arrastraba, el que abría, el que empujaba al pobre desgraciado hacia la boca del león. Nada. La identidad quedaba colgada junto con la ropa al entrar por el pasadizo oeste, justo detrás de la cámara del domador. Hombres encargados de operar los mecanismos de elevación, esos ascensores primitivos que hacían que un elefante surgiera de la nada en medio de un combate. ¿Tú crees que eso era fácil? El emperador no tenía paciencia. Si el tigre salía un segundo tarde, alguien perdía una mano o una cabeza, porque las trampillas del Coliseo no eran solo puertas, eran parte del espectáculo. Y en Roma el espectáculo era sagrado, más sagrado que la vida, porque sí, había domadores. ¿Qué esperabas? ¿Que las fieras salieran por voluntad propia, rugiendo al compás del espectáculo? No. Detrás de cada entrada triunfal había semanas de tortura, de hambre calibrada, de gritos agudos de monos que olían a sangre. El Hypogame, el escenario cronometrado al milímetro. ¿Y quienes lo manejaban? Eran tan importantes como invisibles. Los esclavos que trabajaban allí no veían la luz del sol. Estaban también los técnicos, por llamarlos de alguna manera. Pero no todos los hombres del Hypogame eran esclavos. Algunos estaban allí por elección. Gladiadores en entrenamiento, por ejemplo. Y luego estaba el maestro del Hypogeum. Nadie sabía su nombre. El Coliseo era en apariencia. Algunos eran tan atroces, tan viscerales, que ni el pueblo más sediento de sangre soportaba verlos. Y para eso estaba el Hypogeum, el subsuelo del espectáculo, el sótano de infierno. El César no olvida. Obedecer no es opcional. Enviaban al culpable allí abajo. No eran experimentos con la resistencia humana. ¿Cuánto puede soportar un hombre sin agua? ¿Cuánto puede durar con los huesos rotos, pero la piel intacta? Era un sector improvisado, diseñado con la única intención de hacer sufrir. Estaba justo al este del túnel de la entrada animal, y solo accesible a través de una compuerta tan baja que obligaba a cualquiera a entrar agachado, casi arrastrándose. Ataban al condenado a una cadena larga, lo suficiente como para permitirle correr. Allí encerraban a los reos durante días, rodeados de piedras perfectamente pulidas que devolvían cada gemido, cada grito, cada súplica, como si fueran los gritos de 100 condenados más. Algunos perdían la razón en menos de 48 horas. Los más fuertes aguantaban una semana. Nadie superó los 10 días. Y si alguien lo hubiera logrado, simplemente lo habrían matado. Porque en Roma, resistir era un desafío imperdonable. Luego, soltaban una fiera hambrienta desde el otro extremo. No era un combate, era una persecución. La Roma que aplaudía arriba no sabía, o no quería saber, lo que se cocinaba abajo, pero el olor subía. Siempre subía, y lo macabro era que, durante unos segundos, el reo sentía que podía huir. El cerebro humano, ingenuo hasta en el horror, activaba la esperanza. Puedo escapar, pensaban, pero no podían. Las trampas estaban dispuestas para que tropezaran, los suelos inclinados para que resbalaran, y las bestias entrenadas para alargar la caza. No había público, pero el Hypogeum no necesitaba aplausos, solo necesitaba sangre. Allí, el aire olía distinto, más espeso, agreo. Era como si la piedra misma hubiera absorbido los alaridos y ahora los exhalara lentamente, en forma de susurros que recorrían los muros. Los soldados que vigilaban ese sector tenían prohibido hablar de lo que veían. Muchos no volvían. Otros terminaban riéndose solos en las calles, arrancándose la piel como si algo los picara desde adentro. Y si lo dejas atado cerca de una jaula donde hay un oso famélico, pero no lo suficiente como para alcanzarlo, ¿cuánto tarda en volverse loco? Estas no eran preguntas filosóficas. Eran tareas del día a día para algunos de los guardias que operaban en la parte más secreta del subsuelo. Un área conocida simplemente como la fragua, no al circo, no al juicio, no al hype. Porque allí el castigo no era la muerte. Era el proceso de morir. Cuando los senadores no querían mancharse las manos, pero sí dejar un mensaje claro: yo mau, no perdonao. Pero también herejía, brujería, aunque en Roma esa palabra era tan flexible como las túnicas de los senadores, o simplemente la sospecha de estar en contra del César. No se necesitaban pruebas, solo bastaba que alguien con poder creyera que sabías demasiado. No se trataba de ejecuciones rápidas, la fragua no salía en los planos. Y tú te preguntarás, ¿qué clase de crímenes merecían ese destino? Traición, por supuesto. Uno de los castigos favoritos era la simulación de libertad. Otra variante era el castigo del eco, una celda construida para amplificar cada sonido. Y así, el Hypogeum no solo era una prisión, era una declaración, un susurro cruel bajo el rugido del espectáculo. No todas las puertas bajo el Coliseo conducían a la arena. Algunas se abrían al espectáculo, sí, pero otras eran silenciosas.
pequeñas, discretas, sin nombre ni inscripción. Quien entraba por ella no volvía a ver la luz, ni siquiera en forma de antorcha. El corredor descendía en espiral más y más profundo, hasta que la humedad se volvía un segundo pellejo. Allí, el tiempo se detenía. No se oía ni el bullicio de la arena, ni el bramido de los leones a nada. Pero lo peor no era la oscuridad, era el murmullo, porque la piedra viva del Hypogeum tenía esa maldita manía de repetir lo que escuchaba. Pero borrar tu existencia, eso sí era arte. Y si alguien antes de ti había enloquecido, llorado, suplicado, todo eso aún seguía ahí, sus voces flotando, porque en la boca muda ni los gritos tenían permiso para salir. Dentro encontraron esqueletos abrazados, huesos entrelazados como si la muerte fuera menos aterradora si venía en pareja. En uno de los muros, alguien había arañado una frase repetida decenas de veces. Todavía estoy aquí, todavía estoy aquí, como una orquesta de almas rotas. Y cuando tú llegabas, ellas te recibían como una familia macabra en solo tu respiración. Tuya y otra más. La llamada Cámara de los Cónclaves no aparece en ningún mapa oficial, ni en los relatos gloriosos que Roma quería que el mundo leyera. Pero los susurros, esas pequeñas fisuras por donde se filtra la verdad, la nombran con temor y respeto. Allí no se encerraba solo a criminales, se encerraba a aquellos que desafiaban la voluntad del imperio de formas mucho más subversivas en esclavos que osaban planear rebeliones. Gladiadores con demasiado orgullo, e incluso algunos senadores caídos en desgracia. Solo una hendidura en la piedra que, si te fijabas bien, parecía tener los bordes más oscuros. Sangre vieja, ambas. A una de esas entradas los esclavos la llamaban en voz baja la boca muda, y no era un apodo gratuito. Esa trampilla no tenía retorno, porque en la boca muda no moría solo. Al cabo de una semana, nadie distinguía su voz de la de los ecos. Nadie sabía si estaba vivo o muerto. Roma no necesitaba matar físicamente para borrar a alguien. Bastaba con dejarlo allí, convertido en eco, en un suspiro perpetuo de desesperación. Verás, Roma no desperdiciaba nada, ni siquiera a sus muertos. Esa cámara fue originalmente una fosa común para los esclavos enfermos, pero con el tiempo se le dio otro uso, más psicológico. Allí encerraban a los condenados junto a cadáveres, algunos ya en descomposición, otros frescos, tibios, y en ocasiones aún con un último aliento de vida. Los encerraban con ellos, sin luz, sin agua, sin voz, solo el olor, solo la carne, solo el deterioro compartido. Había quienes morían por el terror, otros se comían los dedos, literalmente, en un intento de silenciar los gritos. ¿Y cuál era el castigo final? No era el hambre, no era la locura. Era la fusion. La boca muda tenía un solo propósito: en el olvido. Porque en Roma, el olvido era más letal que la espada. Matarte era simple. Hubo casos en los que algún centurión temeroso de los dioses, algún sacerdote con una pizca de compasión, abrió la boca muda años después, pero nadie respondía. Bajo la boca muda, más allá de los pasadizos donde la luz era un recuerdo, existía un lugar aún más oscuro, si es que eso fuera posible. No te confundas. No era una prisión cualquiera. La Cámara de los Cónclaves era un teatro de la humillación, de la manipulación psicológica y del castigo simbólico, donde el poder romano recordaba a todos que la dignidad no era un derecho, sino un lujo, y que Roma tenía el monopolio absoluto sobre ella. Aquí no se usaba solo el hierro ni el látigo, se empleaba el silencio, la soledad y la absoluta incertidumbre. El condenado era dejado en completa oscuridad, pero con un giro macabro. Anne recibía cada día, a intervalos impredecibles, la visita de voces, no de voces reales, claro, sino de una estructura subterránea que repetía grabaciones, si se puede llamar así a lo que eran los gritos, súplicas y confesiones de aquellos que antes habían sufrido allí. Se cuenta que algunos condenados enloquecían a los pocos días, hablando con fantasmas invisibles o tratando de convencer a ecos mudos de su inocencia. León, tigres, osos y otros depredadores exóticos eran entrenados en jaulas húmedas y oscuras, pero sobre todo, eran usados como instrumentos de tortura mental y física antes de ser exhibidos. No solo se enfrentaban a gladiadores, sino que también eran parte de un castigo reservado para aquellos condenados a bailar en su propia muerte. Porque el Hypogeum no era solo un laberinto de pasillos y celdas, sino también una selva artificial, un reino subterráneo donde lo salvaje se conjugaba con lo humano para dar vida a uno de los castigos más sádicos e impensables de la historia romana.
Si creías que la crueldad del Coliseo se limitaba a la arena y sus espectáculos a la luz del día, prepárate para bajar un poco más. Las bestias que salían a la arena no nacían de la casualidad ni de la mera necesidad de espectáculo. Los gladiadores eran entrenados para pelear con honor, para entretener y morir con dignidad. O al menos eso se decía. El condenado escucha los gruñidos y los pasos pesados de su verdugo peludo, mientras sus propias manos buscan inútilmente un arma invisible. Y no hay escape, no hay clemencia. El Coliseo ya ha decidido que ese gladiador no es digno de la arena, sino de un castigo brutal, relegado a ser alimento o espectáculo para las bestias. Roma no solo controlaba con espadas y decretos, controlaba con miedo profundo y sistemático, un terror que nacía en la mente y en el cuerpo al filo del colapso. Pero algunos eran relegados a un destino mucho peor al ser lanzados a estas jaulas infernales con las bestias. Era también el escenario de una macabra combinación entre la crueldad y la ciencia, un lugar donde el sufrimiento se perfeccionaba. No, mi querido espectador, en ese submundo había médicos y esclavos especializados que, lejos de salvar vidas, se dedicaban a prolongar el sufrimiento. La medicina romana, tan avanzada en ciertos campos, aquí se volvía una herramienta para el castigo en venenos lentos, heridas infligidas con precisión quirúrgica, torturas diseñadas para mantener a la víctima consciente, alerta, temblando de dolor y terror. Donde la humedad impregnaba cada piedra, se aplicaban técnicas dignas de un laboratorio de horror. Pero, por supuesto, la tortura no termina ahí. Los romanos, con su afán de perfección, idearon un sistema para prolongar la agonía a los gladiadores bestia. No siempre morían rápido. Se les permitía sobrevivir lo suficiente para sentir el terror, para saborear el dolor, para entender que en esa jaula no había honor, solo la cruel indiferencia del imperio. Además, los mecanismos del Hypogeum permitían introducir a otros jugadores en serpientes venenosas, aves rapaces o incluso trampas ocultas en el suelo, que convertían ese espacio en un verdadero infierno físico y psicológico. Era un espectáculo invisible para la multitud, pero tan real que el eco de esos gritos se filtraba hasta la superficie, alimentando el miedo y la leyenda. Estos castigos secretos no solo deshumanizaban al condenado, sino que también servían como advertencia soterrada para quienes se atrevieran a desafiar al imperio. Así, mientras en la arena miles vitoreaban por la gloria efímera de un combate, bajo sus pies se libraban batallas que no tenían espectadores, solo víctimas, bestias y sombras. El Hypogeum, ese submundo oculto bajo el Coliseo, no era solo un refugio para bestias salvajes ni un laberinto de celdas olvidadas por la luz del día. ¿Crees que los condenados simplemente eran arrojados a morir bajo el Hypogeum? Las fuentes históricas y los relatos más oscuros, muchos ocultos o destruidos por la Iglesia y la civilización moderna, sugieren que en estos pasadizos subterráneos se experimentaba con heridas infectadas, se controlaban las dosis de veneno para que la víctima no muriera de inmediato, y se vigilaba la respuesta del cuerpo ante el dolor extremo. Todo para crear el castigo perfecto, una agonía en cámara lenta que se podía extender durante horas, incluso días, mientras las bestias esperaban, acechaban, y la multitud en la superficie se deleitaba con sus propios juegos y festejos. Los condenados eran sometidos a un estrés psicológico insoportable, encerrados en la oscuridad absoluta, alimentados con raciones mínimas, privados de agua o expuestos a ruidos infernales. El Hypogeum se convertía en una prisión mental antes que física, donde el miedo se alimentaba a sí mismo y la desesperación era una compañera constante. Y no se trataba solo de torturas físicas, también la mente era presa de experimentos crueles. Entre los esclavos y los médicos que trabajaban en estas cámaras infernales, circulaban rumores sobre métodos aún más siniestros, a uso de hierbas y pócimas que alteraban la percepción. Roma no solo construyó un imperio con espadas y legiones, sino también con mentes que veían al ser humano como una pieza más en su juego de poder y terror. No le esperaba ni una muerte rápida ni un juicio justo. Su castigo era vivir en una oscuridad interminable, encadenado en una celda tan pequeña que ni siquiera podía estirar las piernas. Sin embargo, su final no fue solo la ferocidad animal,
sino el espectáculo cruel de prolongar su agonía, de verla luchar por cada aliento mientras la sangre empapaba la arena de abajo. Su nombre nunca apareció en ningún registro oficial, era simplemente un número, una sombra, un eco silenciado para siempre. La inanición y la deshidratación, todo mientras el condenado permanecía consciente, atrapado en una pesadilla viva. Si piensas que estas escenas son solo producto de la imaginación macabra, piénsalo 2 veces. Bajo la grandiosa magnificencia del Coliseo, donde miles de espectadores reían, gritaban y bebían vino sin cesar, las voces de los condenados al Hypogeum se ahogaban en el silencio húmedo de la oscuridad. Pero esas voces, aunque silenciadas físicamente, nunca desaparecieron. Imagina a Marco, un joven soldado que, acusado de traición quizás por un error, o quizás porque un rival poderoso así lo quiso, fue arrastrado desde la luz del día hasta las entrañas del Hypogeum. Luego está Livia, una esclava que osó desafiar las normas de su amo. O quizás solo fue un accidente, una coincidencia fatal. No se puede hablar del Hypogeum sin mencionar a los Damnatio bestias, aquellos condenados a morir devorados por fieras salvajes. Pero incluso ellos, la élite del sufrimiento, vivían una agonía que trascendía la muerte inmediata. El Imperio Romano usaba el Hypogeum para enviar un mensaje claro. La justicia romana no era solo severa, no solo castigaba, sino que humillaba y destrozaba la voluntad humana hasta hacerla desaparecer. Se hablaba de fantasmas atrapados en las ruinas, de gritos que salían de la tierra, de figuras espectrales que aparecían bajo la luz de la luna. El Hypogeum, más que un lugar físico, se convirtió en un símbolo del terror absoluto. Era la demostración máxima de que, bajo el manto de la gloria y el orden, latía un corazón oscuro que no temía la brutalidad. Aquel lugar infernal enseñó que la autoridad podía ser gloriosa y al mismo tiempo monstruosa, que la civilización romana, con toda su grandeza cultural y arquitectónica, estaba cimentada en la sangre y el sufrimiento de los condenados. Antes de su fatal encuentro con las bestias, eran sometidos a toda clase de torturas para debilitar sus cuerpos, para que su final fuera aún más espectacular y prolongado para la audiencia. El Hypogeum fue el antecedente cruel de los sistemas penitenciarios y torturas que llegarían mucho después, el arquetipo del castigo diseñado para romper no solo cuerpos sino espíritus. Su existencia desafía a cualquier historiador a mirar más allá de la grandeza y la pompa, para reconocer que la historia está llena de horrores disfrazados de gloria. Era un espejo retorcido que reflejaba la naturaleza misma del poder romano majestuoso en la superficie, pero brutal y despiadado en el fondo. No solo qué ocurrió en esas entrañas oscuras, sino por qué, y qué lecciones nos deja para el presente. Porque el Hypogeum no es solo un capítulo macabro en un libro de historia, sino un recordatorio vivo de que el poder sin límites puede convertir lo humano en inhumano. Porque el imperio no solo gobernaba con leyes y ejércitos, sino con el miedo más puro y visceral. Un miedo que se extendía desde las alturas de los palacios imperiales hasta las profundidades sombrías de la arena y sus pasadizos ocultos. Y en esas horas finales, en esa prisión subterránea, se libraba una batalla invisible y cruel, a la lucha entre la vida que se negaba a irse y el sufrimiento que parecía eterno. Una lección que la historia nos recuerda constantemente, en que el poder sin límites puede llevar a los hombres a crear infiernos en la tierra, incluso bajo los monumentos más grandiosos. Estos relatos no solo eran tragedias personales, sino herramientas de poder. Echoes dispews con la caída del imperio. Las historias y los testimonios de estos condenados se transformaron en mitos y leyendas urbanas que recorrieron las calles de Roma y más allá. Pero no solo eran fantasmas los que permanecían, sino también la memoria silenciosa de la crueldad humana en su máxima expresión. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas de Roma, el Hypogeum, ese oscuro laberinto bajo la gloria del Coliseo, seguía siendo mucho más que una prisión o un escenario de tormentos. El Hypogeum se convirtió en un símbolo de control absoluto, un recordatorio constante para los ciudadanos, esclavos, soldados y senadores de que en Roma la justicia era sinónimo de espectáculo y terror. Este legado oscuro trascendió siglos, influyendo en la forma en que se concebía el castigo y el orden social. Y sin embargo, aquí estamos, siglos más tarde, contemplando las ruinas y tratando de entender que bajo cada civilización imponente
puede ocultarse una sombra profunda, esperando para ser desenterrada. Quizás la verdadera crueldad del Hypogeum no fue solo la tortura física, sino su capacidad para deshumanizar a las víctimas, para hacerlas desaparecer en la memoria oficial, reduciéndolas a un mero espectáculo para entretener a las masas. Pero hoy, al revivir sus historias, les devolvemos la voz que les fue robada. Les devolvemos la dignidad que el imperio les negó. Así concluye esta inmersión en el castigo más cruel bajo el Coliseo romano. Un viaje por las sombras del poder, la violencia y la memoria. El Hypogeum nos enseña que la historia no es solo un desfile de conquistas y glorias, sino también un espejo donde debemos mirar nuestras propias sombras. Pero uno que esta vez, espero, nos haga reflexionar. Porque mientras existan historias como estas, la humanidad tendrá que preguntarse siempre, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por el poder? Y, más importante aún, ¿qué lecciones estamos dispuestos a aprender para no repetir los horrores del pasado? Gracias por acompañarme en este viaje oscuro y fascinante. Hasta la próxima historia, donde la historia misma se convierte en un espectáculo.